Caraval, Stephanie Garber, Saga Caraval 1 tercera parte, la segunda noche de Caraval. Capítulo 19. Sigue al chico del corazón negro. Las palabras de Nigel regresaron raudas a la mente de Scarlett cuando los ojos de Dante se posaron en ella. La mirada que le lanzó era odio puro, pero, en lugar de amedrentar a Scarlett, prendió algo en su interior. Se imaginó que aquella era la manera que el juego tenía de poner a prueba su determinación de participar sin la ayuda de Julián. Cuando Dante desapareció por la puerta de atrás de la taberna, Scarlett salió corriendo detrás de él. No se percató de lo calentito que se estaba en el local hasta que salió a la quebradiza noche, fría y vigorizante como el primer mordisco a una manzana helada y con un olor igualmente dulce, con rastros de azúcar quemado que se entrelazaban con los tonos de carbonilla del aire de la noche. A su alrededor, la gente atestaba la calle, densa como una bandada de cuervos. Scarlett creyó ver que Dante se metía en un puente techado, pero una vez que llegó al puente, no había nada en él salvo la luz de los faroles, y terminaba en un decepcionante callejón sin salida. Todo lo que Scarlett encontró después de cruzarlo fue un callejón formado por muros de ladrillo y un carrito de sidra que manejaba un niño encantador con un mono en el hombro. ¿Te puedo ofrecer un poco de sidra con azúcar quemado?, le preguntó el niño. Te hará ver las cosas con más claridad. Oh no, estoy buscando a alguien, con los brazos llenos de tatuajes, vestido entero de negro y con cara de enfado. Es posible que ese me comprara anoche un poco de sidra, pero hoy no lo he visto. Buena suerte, le indicó a voces mientras Scarlett regresaba ya corriendo por el puente. Al llegar al otro lado descubrió a unos cuantos muchachos vestidos de negro y con la ropa alborotada. A estas alturas del juego, todo el mundo empezaba a tener un aspecto un tanto desmadejado, pero ninguno tenía los brazos cubiertos de tinta. Scarlett continuó atravesando la multitud hasta que vio a alguien con algo con pinta de ser un tatuaje de un corazón negro y que se subía por una escalera verde esmeralda unas pocas tiendas más allá de la taberna de cristal. Scarlett se recogió la parte baja del vestido y echó a correr para seguir a su chico del corazón negro. Subió volando la escalera y salió a otro puente cubierto, pero cuando llegó al otro lado, lo único que encontró fue otro callejón sin salida y a otro chico encantador, de nuevo con un carrito de sidra y un mono. «Espera», se detuvo Scarlett. «¿No estabas tú allí ahora mismo?». Hizo un gesto vago, sin saber muy bien ya dónde estaba allí. «Yo no he ido a ninguna parte en toda la noche, pero ese puente que acabas de cruzar se mueve con bastante frecuencia», dijo el niño. Le mostró los hoyuelos de su sonrisa y el mono que llevaba al hombro asintió. Scarlett estiró el cuello para mirar hacia el puente, a su espalda. Sus luces titilaban como si le guiñaran un ojo. 2 días atrás, Scarlett hubiera dicho que eso era imposible, pero ahora aquel pensamiento ni se le pasó por la cabeza. No estaba segura del momento exacto en que había sucedido, pero había dejado de dudar de la magia. «¿Estás segura de que no quieres un poco?». El niño removía la sidra y levantaba en el aire oleadas de aroma de manzana. «Oh». Scarlett estaba a punto de decirle que no, su respuesta habitual, pero entonces se acordó de algo. «¿Has dicho que esto me ayudaría a ver las cosas con más claridad? En ningún otro sitio encontrarás un brebaje como este». El mono sobre su hombro volvió a asentir en señal de acuerdo. Un bienvenido escalofrío le recorrió la espalda a Scarlett. ¿Y si ese fuera el motivo por el que Nigel le había dicho que siguiera al chico del corazón negro? Si se bebía la sidra, quizás su mirada se agudizase lo suficiente para localizar la pista que necesitaba. Scarlett echó a escondidas un vistazo a las instrucciones del concurso. «La cuarta te costará algo muy valioso». «¿Con qué tendré que pagar?», preguntó Scarlett. «No es mucho con la última mentira que hayas contado». No tenía pinta de ser un precio muy alto, pero aún en el caso de que la sidra no fuese la próxima pista, lo más probable es que la animase de algún modo, algo que sin duda necesitaba. Sintiéndose afortunada por haber seguido el consejo de Aiko en la taberna, Scarlett se inclinó para acercarse y le susurró su historia sobre la fuente de la sirena. El niño pareció decepcionado por no enterarse de una mentira más sustanciosa, pero le entregó la taza. Azúcar tostado y mantequilla fundida con un toque de nata y canela tostada. Sabía a los mejores ingredientes de la estación fría mezclados con apenas un toque de calor. «Está deliciosa, pero no veo nada de forma diferente. Tarda 1 minuto o 2 en hacer efecto. Te prometo que no te decepcionará».
El niño se despidió con un gesto de la cabeza y su mono la saludó cuando su dueño empezó a empujar el carrito en dirección a aquel puente tan engañoso. Scarlett tomó otro sorbo de sidra, pero ahora sabía demasiado dulce, como si estuviese tratando de enmascarar un sabor más fuerte. Algo no iba bien. Sus emociones se arremolinaban en un caos de grises y blancos apagados. Por lo general, solo veía fogonazos de color vinculados a sus sentimientos, pero al fijarse en aquel niño que se marchaba, pudo ver cómo la piel se le ponía de un gris ceniciento, mientras que la ropa se le volvía negra. Ella parpadeó desconcertada por aquella imagen, pero solo para quedarse más perturbada aún cuando volvió a abrir los ojos. Ahora, todo estaba en tonos grises y negros. Incluso la luz de las velas a ambos lados del puente era apagada y nebulosa en lugar de dorada. Intentó no dejarse llevar por el pánico, pero el pulso se le aceleraba a cada paso conforme iba cruzando el puente de regreso y volvía a un mundo que había dejado de estar lleno de color. Caraval se había quedado en blanco y negro. Se le cayó la sidra, el salpicón del líquido dorado y mantecoso sobre las aceras grises, el único charco de brillo en aquellos nuevos tonos apagados. Ya no se veía por ninguna parte al niño del mono. Estaría riéndose de ella, probablemente, mientras empujaba su carrito en busca de una nueva víctima. Levantó la vista y vio que se encontraba cerca de la entrada trasera de la taberna de cristal. Aiko acababa de salir con su deslumbrante vestido, que ahora era como el carbón. «Tienes un aspecto horrible», le dijo. «Supongo que no habrás atrapado al joven al que perseguías, ¿no?» Scarlett negó con la cabeza. A la espalda de Aiko, la puerta de la taberna se estaba cerrando, y echó un vistazo al interior con la suficiente rapidez para ver que Julián no había llegado aún, o, si lo había hecho, ya se había marchado. «Creo que he cometido un error. Conviértelo entonces en algo bueno». Aiko bajó por la calle adoquinada, paseándose como si ya pudiese hundirse el mundo, que ella seguiría su camino. Scarlett deseaba sentirse así, pero cualquiera diría que el juego estaba obrando en su contra, y se imaginaba lo sencillo que le resultaba a Aiko, ya que ella se limitaba a observar. Nadie le había quitado a su hermana, ni todo el color a su mundo. Podía imaginarse a Aiko deslizándose por el aire si se derrumbaba la suficiente cantidad de tierra. Lo único a lo que iba bien aferrada era a aquel maltrecho cuaderno que llevaba en la mano. Verde parduzco, el color de los recuerdos olvidados, los sueños abandonados y el cotilleo amargo. Era un objeto sin ningún atractivo, y aún así, el pensamiento de Scarlett se interrumpió. El cuaderno estaba en color. Un color feo, pero, en un mundo en blanco y negro, atraía a Scarlett. ¿Sería así como funcionaba la sidra, quizá? Le quitaba el color a todo para que Scarlett pudiera ver con claridad las cosas que de verdad importaban, o para que pudiese dar con la siguiente pista. La cuarta te costará algo muy valioso. El consejo de Nigel había sido realmente la tercera pista. Scarlett había seguido al muchacho con un corazón pintado de negro, y él la había conducido hasta el niño de la sidra, que le había arrebatado la capacidad para percibir los colores. Le había costado algo muy valioso. El pecho le palpitaba ahora con fuerza, más que del pánico, por la emoción. No la habían engañado. Le habían ofrecido justo lo que necesitaba para hallar la cuarta pista. Scarlett siguió a Aiko, que se detuvo ante un ajetreado vendedor de gofres. El hombre sumió uno de sus dulces en el chocolate más oscuro antes de entregárselo a Aiko a cambio de un vistazo de una página de su cuaderno. Con disimulo, Scarlett trató de mirar también. Aiko lo cerró de golpe. «Si quieres ver lo que hay dentro, tendrás que darme algo, como todo el mundo». «¿Qué tipo de le preguntó Scarlett. «Es que siempre te fijas en aquello de lo que te desprendes en lugar de pensar en lo que obtienes. Hay cosas que merece la pena perseguir con independencia de su coste». Aiko hizo un gesto a Scarlett para que se acercase a una calle con faroles colgados a ambos lados, que olía a flores, a flautas y al amor perdido largo tiempo atrás. La calzada se estrechaba empujada por un canal de agua por un lado mientras el otro se curvaba alrededor de un tío vivo de rosas. Una canción por un donativo. Un hombre situado ante un órgano de tubos le extendió una mano gruesa. Aiko le soltó algo en la mano, demasiado pequeño para que Scarlett lo viese. «Intenta que sea bonito». El organista comenzó a tocar una tonada melancólica, y el tío vivo se puso en movimiento, girando despacio al principio. Scarlett se imaginó que, si Tella estuviese allí,
Ya se habría subido de un salto. Habría cogido las rosas rojas y se las habría puesto en el pelo. ¡Rojas! Scarlett observaba cómo seguía girando aquel tío vivo rosado que lanzaba pétalos rojos al suelo. Algunos aterrizaron también en el gofre de Aiko y se pegaron al chocolate. La joven no era capaz de distinguir si estaba recobrando los sentidos o si el tío vivo era de algún modo importante, porque en el preciso momento en que ella advirtió que podía ver el intenso rojo de los pétalos, pasó por allí un caballero con un parche en un ojo. Igual que todo lo demás, iba pintado en tonos de negro y gris a excepción del pañuelo carmesí de caballero que lucía alrededor del cuello. Era del tono más oscuro de rojo que jamás había visto. Su rostro era igualmente hipnótico. Poseía ese tipo de oscura belleza que empujaba a Scarlett a preguntarse por qué nadie más lo estaba mirando como ella. Se debatió al respecto de seguirle. Aquel hombre era todo misterio y preguntas sin responder, aunque algo en él la hacía sentir unos peligrosos tonos de un blanco sedoso. Se movía entre la multitud como un espectro, elegante, pero con la pincelada de un exceso de riesgo para su gusto, y aunque se sentía atraída hacia él, el cuaderno de Aiko la llamaba con igual fuerza. La canción del organista cogió ritmo y el tío vivo giró cada vez más rápido. Los pétalos caían sobre algo más que el postre de Aiko. Cayeron hasta que el suelo que tenían delante se transformó en terciopelo rojo y el canal a su lado se convirtió en sangre y el tío vivo se quedó desnudo a excepción de las espinas. Las pocas personas que había en la calle, además de ellas, aplaudieron. Scarlett tuvo la sensación de que allí había una moraleja más profunda, pero no llegaba a captarla. Había recuperado la visión de todo color. El caballero del parche ya casi había desaparecido de su vista, pero ella seguía sintiendo una atracción hacia él que no deseaba. De haber lucido el hombre un sombrero de copa, se podría haber preguntado si aquel era Legend. O tal vez, aquel joven enigmático fuese un señuelo que Legend había dispuesto entre la multitud para alejarla de la verdadera pista. Un rato antes, aquella misma noche, Scarlett habría jurado que sentía la mirada de Legend sobre ella, espiando sus intentos de desentrañar sus pistas. Solo le quedaba un instante para tomar su decisión. Si iba a seguir a aquel joven o si trataba de examinar el cuaderno de Aiko, lo único que no habían tocado eran los pétalos rojos. Si la teoría de Scarlett sobre la sidra era acertada, tanto el joven caballero como el cuaderno eran importantes, pero solo uno de ellos la acercaría más a Tella. Si acepto este trato y miro en tu cuaderno, ¿qué es lo que obtendré? Se trata de la cuarta pista. Aiko se balanceó tarareando con los labios cerrados con aire críptico. Es posible, muchas cosas lo son, pero las reglas dicen que solo hay 5 pistas. ¿De verdad es eso lo que dicen? ¿O esa no es más que tu manera de interpretarlas? Le preguntó Aiko. Piensa en las instrucciones como si fueran un mapa. Hay más de una forma de llegar a prácticamente cualquier destino. Las pistas están escondidas por todas partes. Las líneas maestras que recibiste solo te ponen más fácil localizarlas, pero tenlo siempre presente. Las pistas no son lo único que te hace falta para ganar. Este concurso es igual que una persona. Si de verdad quieres jugar bien, tienes que aprenderte su historia. No sé todo sobre su historia, dijo Scarlett. Mi abuela me la ha estado contando desde que era pequeña. Las historias que oímos de labios de la abuela, estoy segura de que son muy precisas. Aiko le dio un mordisco a su gofre. Hundió los dientes blancos en los pétalos que tenía encima mientras arrancaba a andar en una nueva dirección. Scarlett echó un último vistazo hacia donde estaba el hombre del parche en el ojo, pero ya había desaparecido. Había perdido su oportunidad. No podía perder también a Aiko. La bella joven estaba ahora entregada a la compra de campanillas de plata comestibles y pasteles del tamaño de una moneda y bañados en purpurina. Scarlett la seguía y se imaginaba que estaría a punto de reventar de tanto como había comido, pero seguía comprando cosas a todos los vendedores que le ofrecían algún trueque. Descubrió que Aiko creía en decir que sí siempre que fuera posible. Se hizo una pausa en la conversación cuando compró caramelos de confeti que centelleaban como luciérnagas, una copa de oro bebible y un tinte imperecedero para el pelo, para esos cabellos canos de los que quieres que te libren para siempre, aunque Aiko parecía demasiado joven para eso. Entonces,
empezó a decir Scarlett cuando se desviaron por una calle de tejados puntiagudos pero sin vendedores. Gracias al cielo. Se sentía preparada para hacer un trato, pero tampoco iba a lanzarse a ciegas, tal y como había hecho antes. ¿Llevas la historia de Caraval escrita en ese cuaderno? En cierto modo, dijo Aiko. Demuéstramelo. Para su estupefacción, Aiko le ofreció el cuaderno. Scarlett vaciló. Casi le parecía demasiado fácil. Creía que solo me dejarías verlo si te ofrecía algo a cambio. No te preocupes, no te comprometerás a nada a no ser que decidas que deseas ver más. Las imágenes que te ayudarán están selladas con magia. Dijo la palabra magia como si se tratase de una broma entre ellas. Scarlett tomó el librillo con precaución. Fino y ligero, pero repleto de páginas, no sabía cómo, y cada vez que pasaba una era como si apareciesen otras dos detrás, todas ellas ilustradas con dibujos fantásticos. Reinas y reyes, piratas y presidentes, asesinos y príncipes. Grandes navíos del tamaño de una isla y minúsculas tiras de madera que se parecían al bote en el que Julián y ella habían. Espera. Estos dibujos son sobre mí. Scarlett pasó unas cuantas páginas más. Las obras de Aiko la mostraban a ella en la barca con Julián, arrastrando los pies medio desnuda hasta la relojería, discutiendo tras la verja de la casa de las torretas. Estos momentos pertenecen a mi vida privada. Gracias al cielo, no había ninguna imagen comprometedora de ella en la habitación con Julián, pero sí había una pintura de gran realismo que la mostraba huyendo de Dante, mientras la juzgaban todas las miradas de la taberna. ¿Cómo las has conseguido? Roja como un tomate, Scarlett pasó una imagen suya con Julián en la barca. Recordó la escalofriante sensación de que la estaban observando, nada más llegar a la isla, pero esto era mucho peor. ¿Por qué hay tantos dibujos míos? No veo que haya de otras personas. El concurso de este año no va de otras personas. Los ojos contorneados en oro de Aiko se encontraron con los suyos. A los demás participantes no les falta su hermana. Al llegar a la isla, ser la invitada especial de Legend la había hecho sentirse privilegiada. Por primera vez en su vida se había sentido especial. Elegida. Pero, una vez más, en lugar de participar en el concurso, era como si éste estuviese jugando con ella. Una amarga escala de verdes amarillentos le revolvió el estómago de temor. A Scarlett no le gustaba que jugasen con ella, pero lo que la inquietaba todavía más era el motivo por el cual, de entre todas las personas del mundo, Legend habría escogido que este concurso fuera sobre su hermana y ella. Aquel día en la tienda del relojero, el comentario de Julián dio a entender que tendría algo que ver con su apariencia, pero ahora Scarlett tenía la sensación de que se trataba de mucho más. En la taberna, has empezado a preguntarme quién era yo, prosiguió Aiko. No soy una jugadora, soy historiógrafa. Registro la historia de Caraval por medio de imágenes. Nunca he oído hablar de ningún historiógrafo. Pues deberías sentirte afortunada de haberme conocido. Aiko le arrebató de nuevo el cuaderno. Scarlett no se imaginaba que la fortuna tuviese nada que ver con su encuentro. No podía negar que lo que había visto en las páginas del cuaderno era de una precisión perturbadora, pero, por muy historiógrafa que fuera aquella chica, ella no terminaba de creerse que solo hubiera ido hasta allí para observar. «Ya le has echado un vistazo a mi cuaderno», continuó Aiko, «y aunque les pueda ofrecer a los vendedores que se asomen a verlo de vez en cuando, la oferta que te hago a ti es una oportunidad inusual. Yo no soy la única artista que ha manchado sus páginas. Aquí se encuentran todas las historias verdaderas de todas las ediciones Caraval del pasado. Si decides examinar todas las historias del interior, verás quién ha ganado y cómo lo ha hecho». Mientras Aiko hablaba, Scarlett pensó primero en Dante y después en Julián. Se preguntaba qué había pasado en las anteriores participaciones de ambos. Otras historias le vinieron también a la mente, como la de aquella mujer que había fallecido años atrás, la de su abuela, quien afirmaba que había encandilado a todo el mundo con el morado de su vestido. Scarlett dudaba que fuese a encontrar realmente a su abuela en el cuaderno, pero sí había una persona a la que vería sin la menor duda: a Legend. Si aquel librillo detallaba la verdadera historia de Caraval, entonces Legend tendría que aparecer representado en él con certeza. Rupert,
El niño de la primera noche describió el concurso como un misterio que había que resolver, y la primera pista decía: con Legend fue vista la chica por última vez. Era lógico pensar que si encontraba a Legend, entonces encontraría también a Tella, sin tener que buscar las otras dos pistas. Muy bien, dijo Scarlett. Dime lo que pides por volver a mirar el cuaderno. Excelente. Aiko parecía centellear más de lo normal. Acompañó a Scarlett más allá de un sendero delimitado con botones que conducía a un comercio de sombrerería y complementos de caballero con la forma de un sombrero de copa. A continuación, se detuvo frente a una tienda de ropa de señora. 3 pisos de altura, hecha entera de cristal para mostrar mejor, bien iluminados, los atuendos de todos los tonos y materiales. El color de las risas de madrugada, de los rayos de sol del alba y de las olas que te rompen en los tobillos. Cada vestido parecía contar su propia y única aventura, con unos precios también únicos. A juego, tu mayor arrepentimiento, tu peor temor, un secreto que jamás le contarías a nadie. Un vestido costaba tan solo una pesadilla reciente, pero era de color ciruela, un color que Scarlett no aguantaba. ¿Es ese tu precio? ¿Quieres que te compre un vestido? No, quiero que te compres 3 vestidos para ti, uno por cada una de las 3 noches del concurso. Aiko tiró de la puerta y la abrió, pero Scarlett no cruzó el umbral. Es curioso lo que pasa cuando la gente tiene la sensación de estar pagando por algo menos de lo que debería. De repente, el valor desciende. Scarlett había hojeado el cuaderno, así que sabía que era valioso. Tenía que ser alguna especie de truco. ¿Y qué sacas tú de todo esto? ¿Qué quieres de mí en realidad? Soy un artista. No me gusta que tu vestido tenga vida propia. La nariz de Aiko se arrugó mientras observaba el vestido de Scarlett, que parecía estar de luto. Se las había arreglado, incluso, para que le creciese una cola oscura. Cuando se pone emotivo, cambia. Pero es posible que la gente que abre las páginas de mi cuaderno no lo sepa. Podrían pensar que me he equivocado y que te he cambiado el vestido a mitad de la escena. Además, detesto el color negro. Scarlett tampoco era muy aficionada al negro. Le recordaba demasiadas emociones desagradables y sería fantástico tener un mayor control sobre su atuendo. Sin embargo, dado que solo se podía quedar 2 noches más como mucho, no era necesario comprar 3 vestidos. Acepto si son 2 vestidos, dijo. Los ojos de Aiko brillaron como 2 ópalos negros. ¡Hecho! Tintinearon unas campanillas de plata cuando las chicas entraron en la tienda. Recorrieron poco más de medio metro antes de toparse con un letrero colgado e incrustado de diamantes que decía: «Las ladronas se convertirán en piedra». Bajo aquel letrero tan bello había una joven de granito, petrificada con los largos cabellos flotando al viento como si estuviera tratando de huir. «La conozco», masculló Scarlett. «Anoche fingía estar embarazada». «No te preocupes», le dijo Aiko. «Volverá a la normalidad una vez termine Caraval». A una parte de Scarlett le parecía que debía sentir lástima por la chica, pero aquello quedaba ensombrecido por la idea de que Legend tenía su sentido de la justicia, al fin y al cabo. Detrás de la chica de granito, todos los diseños de la tienda resplandecían con la magia de Caraval, incluso los más chillones, que parecían el plumaje de un loro o un regalo de Navidad con demasiados lazos. Tella adoraría todo esto, pensó Scarlett. Sin embargo, se diría que al vestido que lucía Scarlett no le gustaba la tienda en absoluto. Cada vez que ella elegía algo, su vestido cambiaba como si le estuviese diciendo: «Yo también puedo tener ese aspecto». Al final, se decidió por un vestido rosa como la flor de un cerezo que le recordaba al primer atuendo en que se había transformado su vestido mágico. Repleto de volantes en las faldas, pero con un corpiño con hileras de botones en lugar de lazos. Ante la insistencia de Aiko, eligió también un vestido más moderno, sin corsé. Las mangas partían de los hombros, unidas a un escote de tipo corazón y forrado con un adorno de cuentas de color champán y orquídea pálido, el color del encaprichamiento. La ornamentación se volvía más densa conforme descendía por una falda con algo de vuelo y rematada en una elegante cola muy poco práctica pero terriblemente romántica. «Nada de cambios ni devoluciones», dijo la joven dependienta.
una morena de cabello reluciente que no parecía mayor que Scarlett. Lo anunció sin emoción de ninguna clase, pero, al acercarse más, Scarlett tuvo una sensación de picor que le decía que había alcanzado el punto del concurso a partir del cual no había un posible retorno. Delante de ella, un alfiletero y una balanza dorada de brazos iguales descansaban al borde de un reluciente mostrador de caoba. El platillo de la balanza destinado a la mercancía estaba vacío, pero el de las pesas contenía un objeto inquietantemente similar a un corazón humano. Scarlett tuvo la alarmante visión de cómo se lo sacaban a ella del pecho y lo colocaban en el platillo. «Por los vestidos», prosiguió la dependienta, «serán tu peor temor y tu mayor deseo. O puedes pagar con tiempo». «¿Con tiempo?», preguntó Scarlett. «Estamos en rebajas. Esta noche son solo 2 días de tu vida por cada vestido». La morena hablaba con total naturalidad, igual que si estuviera pidiendo unas monedas normales y corrientes. Pero a Scarlett no le parecía que sacrificar 4 días de su vida tuviera nada de simple. Era consciente de que tampoco debía revelar sus secretos con demasiada ligereza, aunque ya habían utilizado en su contra su temor y su deseo. «Responderé a tus preguntas», afirmó Scarlett. «En cuanto estés preparada», le indicó la dependienta, «quítate los guantes y sujeta la base de la balanza». Varios de entre los demás clientes de la tienda fingían no estar observando, pero Aiko miraba con interés desde el borde del mostrador. Scarlett se preguntó si sería aquello lo que buscaba en realidad. Por supuesto que, si había estado examinando a Scarlett, ya debería conocer sus respuestas. Ella se quitó los guantes. El latón dorado tenía un tacto sorprendentemente cálido bajo los dedos de Scarlett, casi carnoso, como si fuese un ser vivo. La mano se le puso pegajosa, y la superficie se volvió resbaladiza. «Di ahora tu mayor temor», le instó la dependienta. Scarlett carraspeó. «Mi mayor temor es que le pase algo malo a mi hermana y yo no sea capaz de protegerla». Crujió la balanza de latón. Scarlett observó maravillada cómo se movieron las cadenas, y el lado del corazón se fue elevando despacio mientras el platillo vacío descendía de manera misteriosa hasta que ambos quedaron a la misma altura exacta. «Qué alegría, siempre que funciona», dijo la dependienta. «Ahora suéltala». Scarlett siguió sus instrucciones y la balanza se recuperó y regresó a su estado de desequilibrio. «Ahora sosténla otra vez y cuéntame tu mayor deseo». Esta vez no le sudaron las manos, aunque la balanza seguía dándole la sensación de estar demasiado viva para su gusto. «Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana Donatella». La balanza se sacudió. Las cadenas tintinearon un poco, pero el platillo del corazón permaneció firme en el fondo. «Le pasa algo a la balanza», observó Scarlett. «Prueba otra vez», insistió la dependienta. «Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana pequeña, Donatella Dragna». Scarlett apretó el mástil de la balanza, pero nada cambió. Tanto el platillo vacío como el corazón seguían sin moverse. Presionó con más fuerza, pero esta vez la balanza ni se inmutó. «Lo único que deseo es encontrar a mi hermana». La dependienta hizo una mueca. «Lo siento, pero la balanza nunca miente. Necesitaré otra respuesta, o si no, puedes pagar con 2 días de tu vida». Scarlett se volvió hacia Aiko. «Tú me has estado observando. Sabes que lo único que deseo es encontrar a mi hermana». «Creo que eso es algo que deseas, ¿sí?», dijo Aiko. «Pero una puede desear muchas cosas en la vida. Tampoco es que tenga nada de malo que haya otras cosas que desees un poquito más». «No». A Scarlett se le estaban poniendo blancos los nudillos. El concurso estaba jugando con ella. «Moriría por mi hermana». Las cadenas tintinearon y los platillos de la balanza se volvieron a mover hasta que quedaron en equilibrio. Aquella afirmación era cierta. Por desgracia, no era una forma de pago viable. Scarlett apartó las manos de golpe antes de que le robasen más secretos. «Muy bien, que sean 2 días de tu vida, entonces», aseguró la dependienta. Scarlett se sentía como si la hubiesen embaucado. Aquello debía de ser lo que buscaban desde un principio. Pensó en echarse atrás. Renunciar a 2 días de su vida le dejaba la sensación de una inquietud indescriptible. La misma sensación que tenía siempre que llegaba a un acuerdo con su padre. Pero si rectificaba ahora,
aquello demostraría más aún que encontrar a su hermana no era lo que más deseaba ella. Y tampoco echaría un vistazo al cuaderno secreto de Aiko. «Si te llevas 2 días de mi vida, ¿cómo funciona eso?», le preguntó Scarlett. La dependienta extrajo del alfiletero una espada en miniatura. «Córtate en el dedo con la punta de esto y apriétalo después para que caigan 3 gotas de sangre sobre la balanza». Señaló el corazón marchito. «Si quieres, te puedo hacer yo el corte», ofreció Aiko. A veces resulta más sencillo dejar que sea otro quien te haga daño. Pero Scarlett ya se había cansado de que los demás le hicieran daño. «No, puedo yo sola». Se pasó la espada minúscula por la yema del dedo anular. Una gota, otra, otra. Solo eran 3 puntitos de sangre, pero Scarlett los sintió uno por uno, y el dolor fue más allá del dedo. Fue como si una mano le hubiese clavado las uñas en el corazón y hubiesen apretado. ¿Es normal que esto duela? Un leve mareo sí es normal. ¿No esperarías que perder 2 días de tu vida fuese indoloro, no? Se rió la dependienta como si fuese un chiste. «Te permitiré que te lleves ahora el vestido de los botones», prosiguió. «Pero el del adorno de cuentas no te lo entregarán hasta dentro de 2 días, una vez que se haya completado tu pago». Después de eso, «Un momento», la interrumpió Scarlett. «¿Acabas de decir que quieres que pague ahora mi deuda? A ver, de nada me sirve a mí la semana que viene, cuando se haya terminado el concurso, ¿no? Pero no te preocupes, no habré retirado el pago al completo hasta que el sol haya salido, lo que te da el tiempo suficiente para llegar a algún lugar seguro». ¿Algún lugar seguro? Creo que ha habido un error. Scarlett se agarró del borde del mostrador. ¿Era cosa de su imaginación o el corazón de la balanza había empezado a latir? Creía que perdería 2 días al final de mi vida. ¿Y cómo podría saber yo cuándo se va a acabar tu vida? Se rió la dependienta, un sonido áspero que parecía hacer temblar el mundo bajo los pies de Scarlett. «No te preocupes. Siempre que no le pase nada a tu cuerpo, volverás a la vida en perfectas condiciones en la puesta de sol del día 18. Eso eran solo 2 días antes de su boda. Scarlett combatió una nueva oleada de pánico. Venía en tonos de verde cicuta, el color del veneno y del terror. Solo había perdido 3 gotas de sangre, pero era como si se estuviese desangrando. «No puedo estar muerta durante 2 días. Dentro de 2 días tendré que marcharme». Si Scarlett se moría ahora, jamás podría encontrar a su hermana y llegar a casa a tiempo para su boda. ¿Y si otra persona, como Dante, hallaba a su hermana mientras ella estaba muerta? ¿O si el concurso terminaba antes de tiempo y Tella se encontraba a Scarlett muerta? Se le empezaba a estrechar el campo de visión, se volvía negro por los bordes. Aiko y la dependienta intercambiaron una mirada que a Scarlett no le gustó. Aún aferrada al reluciente mostrador, se volvió hacia Aiko. «Me has engañado». «No es verdad», le dijo ella. «Yo no sabía que no serías capaz de responder a las preguntas». «Pero si las he respondido», intentó gritar Scarlett, aunque el efecto de su trueque era cada vez más intenso, le embotaba los sentidos y le daba un aire más denso al mundo, mientras que ella perdía consistencia. Se volvía impotente. «¿Qué pasa si alguien le hace algún daño a mi cuerpo?». Aiko agarró a Scarlett por el brazo para sujetarla mientras ella se balanceaba. «Tienes que volver a tu posada». «No», pretendió protestar Scarlett. No podía regresar a la serpiente. Aquel día le tocaba a Julián utilizar la habitación, pero Scarlett sentía la cabeza como si fuera un globo que trataba de separarse de sus hombros. «Tienes que sacarla de aquí». La dependienta lanzó una intensa mirada a Scarlett. Si se muere en la calle, lo más probable es que acabe enterrada a 2 metros bajo tierra. El terror de Scarlett aumentó de forma brusca y adoptó el color del azogue. Tenía el oído tan embotado como la vista, pero habría jurado que sonaba como si aquella chica deseara que aquello sucediese. Algo ácido, mohoso y quemado le ascendió borboteante por la garganta, el sabor de la muerte. Apenas se sentía con la fuerza necesaria para tenerse en pie, y mucho menos para recorrer caminando todo el trayecto de regreso hasta la posada. Cuando se despertase, tendría que elegir entre buscar a su hermana y marcharse para llegar de vuelta a Trisda a tiempo para su boda. Scarlett ya sabía que podía acabar reduciéndose a aquello, pero no estaba lista para tomar su decisión aún.
¿Y qué haría Julián si retornaba a la habitación y se encontraba su cadáver? «Scarlett», Aiko la sacudió otra vez. «Tienes que mantenerte con vida hasta que llegues a un lugar seguro». La empujó hacia la puerta y le metió un terrón de azúcar en la boca. «Para que tengas fuerzas. No dejes de caminar, pase lo que pase». Las plomizas piernas de Scarlett temblaban con hilillos de sudor. Apenas se tenía en pie, no conseguiría volver. El azucarillo de Aiko se le había disuelto en la podredumbre de la boca. «¿Por qué no puedes venir tú conmigo?» «Porque tengo que estar en algún sitio que otro», contestó Aiko. «Pero no te preocupes, mantendré mi palabra». Cuando alguien se lleva días de tu vida, tu cuerpo muere, pero tu mente sigue existiendo en una especie de mundo onírico, a menos que destruyan tu cuerpo. De nuevo, Scarlett intentó preguntarle qué sucedería en ese caso, pero sus palabras surgieron enmarañadas, como si las hubiera masticado y hecho pedazos antes de escupirlas. Juraría que el blanco de los ojos de Aiko se volvía negro cuando le dijo: «Estarás bien siempre que consigas regresar a tu habitación. Te buscaré en el mundo de los sueños y te mostraré mi cuaderno». Pero Scarlett se tambaleó. «A mí siempre se me olvidan los sueños». «Este lo recordarás». Aiko la estabilizó y le metió otro terrón de azúcar en la boca. «Pero me tienes que prometer que no se lo contarás a nadie». «Ahora», le dio a Scarlett un último empujón al tiempo que ponía en sus manos el vestido del color de la flor del cerezo. «Sal de aquí antes de que te mueras».